por el grupo y pongo todo ahí. Era lo que tenía que haber hecho desde un primer momento, pero bueno, uno intenta seguir los lineamientos que le recomiendan y no aprendo nunca que tengo que hacer el camino rápido porque ya sé cómo va a terminar esto. Así que bueno, después en el grupo le paso el link y van a tener todo a su disposición. Bueno, arrancamos. Concepto que habíamos visto en la clase del lunes. Comparto mi pantalla para que todos hagamos un refresco de la memoria. Voy a compartir toda la pantalla. Un PDF con el cual teníamos los conceptos de base de datos vectoriales. Lo que estábamos viendo era la importancia que tienen las bases de datos vectoriales dentro del conjunto de NoSQL. ¿Por qué eran importantes las bases de datos vectoriales? Bueno, por un sencillo motivo. Son muy utilizadas por los grandes modelos de lenguaje y específicamente por los RAG, que son los sistemas de extracción de información. Entonces, los grandes modelos de lenguaje trabajan con los RAG y esto ha explotado y tenemos un montón de información a de modelos a nuestro alcance que hacen que sean cada vez más necesario entender sus características fundamentales. Bueno, ¿cómo se divide un RAG? Ingesta e indexación, ahí es donde entra la primera parte del trabajo de una base de datos relacional. Lo que tenemos que hacer, los textos, los tenemos que llevar a una estructura de embeddings, que son vectores. Acá tenemos un ejemplo para el cual podemos trabajar o ver. Ese vector lo que nos está diciendo es, bueno, la palabra gato es esto. Bien, después tenemos la parte de la recuperación, que es una vez que ya se insertó los vectores, en realidad son chunks, es más que una palabra, es un conjunto de tokens, pero que sigue siendo un vector. Lo que se hace es, luego de la indexación, que es la carga, viene la recuperación. Es el proceso de recuperación. Estos son los pasos como los que veríamos nosotros habitualmente en una base de datos relacional. En un primer momento tenemos insertar los datos masivamente o de a uno, y luego de eso empezamos a trabajar comúnmente. Bueno, esta es la indexación, es el insert de los datos. La recuperación la estamos haciendo para hacer la consulta. Concepto que tenemos que entender y por qué lo hacemos. Bueno, es muy fácil. Acá tenemos una recuperación que sería el equivalente para nosotros, habíamos dicho, de hacer una consulta en SQL. Acá lo que hacemos en vez de SQL, la consulta en texto natural que nosotros estamos utilizando, lo que armamos es un vector, un embedding parecido a este, pero con las palabras que correspondan, para generar
la recuperación de los datos. Entonces, el punto 1 y 2 es lo que se maneja con las bases de datos vectoriales. El otro es el uso de los grandes modelos de lenguaje, que un poco al margen, pero para que entiendan toda la arquitectura. Bueno, lo otro que tenemos que entender que es el concepto de vecinos más cercanos, aproximados, ¿no? El ANN es el tipo de búsqueda que estamos realizando. Es la forma en la que trabajamos. El estándar es el CAMINS o el KNN y tiene algunos inconvenientes cuando es multidimensional. Cuando hay mucho texto que tenemos que trabajar, ahí se complica un poco. Cuando los textos son pequeños, este modelo estándar es el más apropiado como método de indexación, pero las bases de datos ya trabajan con otros algoritmos que son mucho más precisos, como el HNSW, el IEF y algunos otros más, pero lo que tratan de hacer es, por ejemplo, el primero es generar una búsqueda jerárquica y para acelerar esto de la dimensionalidad, porque ustedes piensen que una vez que la parte de indexación, el insert, este punto 1 que nosotros teníamos acá, ingesta, indexación, es un trabajo que se hace offline. Es la preparación de los datos, es el chunking de los datos, es la generación de los embeddings y se inserta. Todo esto se hace de manera offline. Cuando yo hago la recuperación, eso lo estoy haciendo con el online. Y ahí está el problema que tengo, ¿no? ¿Cómo hago para que esto funcione de una manera eh, performante? Porque ustedes recuerden que una de las características que tenemos con los grandes modelos de lenguaje en general es que cada vez le vamos metiendo más datos y más, en consecuencia más relaciones entre los datos. Que los datos son los textos que estoy bajando. Así que lo que me sucede es que estas bases de datos, la ingesta la hace, la podrá hacer un poco más rápida, un poco menos rápida y a nadie le importa, porque es offline. Pero sí a lo que todos le importa es el algoritmo de recuperación, porque si no es eh, óptimo, si no está afinado, suele tener algunos problemas de performance, ¿no? Entonces ahí tenemos el por qué es tan importante, eh, al menos entender los mecanismos de indexación que tienen las bases de datos vectoriales, porque de eso va, quizás sea la diferencia de por qué vamos a utilizar una base vectorial u otra base vectorial. Fíjense cómo, y acá tenemos que hacer una comparación con las bases de datos relacionales. Hay un concepto que venimos machacando desde el primer momento que empezamos a trabajar con bases de datos non-SQL, ¿no? Fíjense cómo son las características que hacen que sean la manera que uno selecciona una base de datos non-SQL de otra base de datos non-SQL. Cuando nosotros estamos en el mundo de las bases de datos relacionales, todo es mucho más estándar. Suele terminar siendo el método de selección
simplemente el presupuesto con el que se cuenta. ¿Por qué? Porque las bases de datos de SQL tienen los mismos métodos de indexación, trabajan con los mismos conceptos de tabla, trabajan con los mismos conceptos de índice, la estructura de acceso de índice son similares en todas las bases de datos. Me podrán estar diciendo, che, pero no es lo mismo tener un Oracle que tener un MariaDB. No, por supuesto, hay una cuestión que va más relacionada con la administración de recuperación de datos, tipos de resguardo de datos, accesos más eficientes, servidores más eficientes, con lo cual uno trabaja mucho más rápido con un Oracle, pero esto implica equipos mucho más sofisticados. Pero en términos generales, cuando uno dice métodos de indexación, y uno sabe que es el árbol B, el B-tree, podrá tener alguna mejora que habrá hecho algún motor de base de datos sobre el árbol B, pero no se me escapa mucho de ahí. En cambio, cuando estoy en el mundo de non-SQL, la cantidad de parámetros que yo tengo que evaluar para seleccionar el mejor equipo es considerable. En primer lugar, lo que tenemos que entender es el hecho de generamos, ¿para qué lo queremos trabajar? Documentos, tuplas, grafos, vectores, es la primera pregunta. Y después, ya no es que cuando entramos en esta subclase ya cualquiera nos da lo mismo. Tenemos que ver aspectos puntuales de las bases de datos non-SQL para entender desde el punto de vista de su uso cuál es la más eficiente. Recuerden, el ejemplo más clásico de las bases de datos orientadas a documentos, donde se encuentra MongoDB, quizás la más popular de todas, CouchDB. Todas estas bases de datos son altamente utilizables para serían comparables, ¿no? Para los mismos requisitos. Pero no es tan así. Cuando empezamos a hacer el grano fino de las características puntuales de cada una de estas bases de datos, lo que nos damos cuenta, por ejemplo, es que MongoDB sirve más o menos bien para todo lo relacionado con el manejo de documentos. Si yo tengo que hacer consultas masivas, si yo tengo que hacer inserts masivos, modificaciones masivas, medianamente me funciona. Pero si por otro lado yo tengo que ir a trabajar con consultas masivas y donde la principal característica que tiene que tener la base de datos es responder a consultas, MongoDB quizás no es la mejor opción, sino que es CouchDB. ¿Ven cómo ustedes tienen que ir bajando en el detalle de lo que tengo que hacer para poder resolver lo que es una base de datos non-SQL, cuál elegir? En este caso, en las bases de datos vectoriales, primero ya sé que son vectores, perfecto, ya caí. Y ahora, eh, lo importante para esa latencia que uno puede llegar a obtener de una consulta es el método con el cual voy a recuperar esos vectores. Entonces, fíjense que en las bases de datos vectoriales
un componente muy importante al momento de trabajar es el de las bases, es la característica de la base de datos vectorial. Ahí está. Tenemos 3, 4 modelos principales para que ustedes puedan entender eso. Métricas estándares, el recall y el query time. El tiempo de construcción de índice, esto no es una cosa menor en las bases de datos orientadas a vectores, donde pueden tener billones, no millones, billones de tokens. Ustedes imagínense que yo le puedo agregar nuevo contenido a mi rack y el hecho de tener que reindexar lleva mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto le cuesta a la base de datos hacer el rebuild del index? También puede ser una medida de consulta con la cual tenemos que trabajar. Y por último, el uso de memoria. ¿Cuánta memoria vamos a utilizar? Bien, algunas características puntuales que habíamos visto de las bases de datos vectoriales, particionamiento horizontal, sharding, eso es muy importante que nosotros podamos ir conectando equipos y va creciendo de manera rápida. El proceso de replicación son cuestiones que ustedes tienen que trabajar. La coordinación de proxy, esto es central para arquitecturas distribuidas. ¿Cómo va a ser esa igualación de nodos? No hay una sola forma y esto está también, siempre tienen que tener en cuenta en las bases de datos distribuidas lo siguiente. ¿Cuál es el método o cuál es la forma en que se actualiza? Y esa actualización, ¿cómo la están trabajando? Traducción de lo que le acabo de decir. Porque existen muchos tipos de coordinador, proxy, ¿no? Estos que entre nodos igualan el contenido de la base de datos. Porque siempre la respuesta versa sobre lo mismo. Depende de lo que yo tengo del conjunto de datos y las características de uso de esos datos. No es lo mismo tener que trabajar con una base de datos non-SQL distribuida que tengo muchas actualizaciones, y la premisa acá es que siempre todos los usuarios tienen que estar viendo la misma información al mismo tiempo. Recuerden que el gran hito con el cual yo me tengo que manejar en las bases de datos relacionales, en las bases de datos relacionales, en las bases de datos distribuidas, es el hecho de que todos deberían estar viendo el mismo dato al mismo tiempo. Está muy bien pregonarlo desde el punto de vista teórico, pero desde un punto de vista práctico es una complejidad mayor, porque yo tengo que tener cualquier modificación en cualquier nodo que se haga visible para todos los usuarios que aunque no estén conectados directamente al nodo en cuestión. Y ahí empieza a jugarse una cuestión de una forma de estrategias para hacer esas actualizaciones, donde aviso que se cambió un dato y solamente los demás nodos van a buscar solamente ese dato menor a ese punto, a ese nodo que ya fue modificado para después de manera batch actualizar todos los nodos. Hay otras estrategias donde se hace una modificación y se manda masivamente la modificación a todos los nodos, pero fíjense
que cuál es mejor y cuál es peor, no se puede contestar solamente con la información que yo les acabo de decir. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta en las bases de datos distribuidas cuál va a ser su uso. Si ustedes tienen una base de datos que tiene esporádicamente cambios, que no es que lo frecuente es que se realicen insert y cambios en la base de datos, donde primordialmente la operación son de consultas, bueno, el primer método, el cual diga, che, hicimos un cambio acá, no sea el mejor. Como son pocos los datos, cuando se genera uno, se hace este proxy y se activa este proxy y se manda la información hacia todos los demás nodos. Pero si yo tendría cambios muy seguidos, lo que me pasaría a mí es que esto es una complicación para mí. ¿Por qué es una complicación? Bueno, por el simple hecho de que no voy a poder generar tantos cambios en tantos nodos, voy a saturar el canal. Entonces quizás sea mejor tener una estrategia de tener una tabla centralizada, un punto central donde se va marcando todo lo que se va cambiando y en qué nodo, para que los demás nodos, cuando hacen una consulta, vean si afecta a la consulta que están haciendo y sepan, o se quedan con la información que tienen en su propio nodo o van a buscar esa parte de la información modificada al otro nodo, se traen esa actualización y están mostrando los datos de manera correcta y con poco costo computacional y sobre todo de ancho de banda del canal de comunicación entre los nodos. Ven cómo hay que saber cuál es lo que más me conviene a mí en una base de datos, NoSQL principalmente, en todas las bases de datos, pero sobre las NoSQL es mucho más importante, es tener un conjunto de preguntas, al menos bosquejadas. ¿Qué quiero decirles? Bueno, número uno, ¿cómo va a ser utilizado esto? ¿Va a tener insert masivos o consultas masivas? O ambos, o alguna combinación de ellos. Eh, ¿Cuánto es la concurrencia máxima? ¿Cuántos nodos voy a tener si es en la parte de distribución? Porque todo eso, toda esa información me va a ayudar al momento de que yo tenga que venir a evaluar cuál es mi mejor base de datos NoSQL, es qué es lo que yo tengo que seleccionar. El volumen de datos con el cual yo tengo que trabajar, no es lo mismo trabajar con un par de cientos de miles de registros que con millones de registros. Bueno, toda esa información, antes de tomar una decisión por la cual yo tengo que ir a buscar eh, información en este sentido, debería hacerla, debería recolectarla para poder tomar una buena decisión. Bien, acá la ingesta y indexación dinámica es todo un tema, porque uno de los problemas que tenemos con las indexaciones, no importa en el mundo en el que nos estemos desarrollando, lo vamos a explicar en las bases de datos relacionales, con un ejemplo de base de datos relacionales, porque es mucho más sencillo entenderlo. Pero esta característica no se escapa a lo que sucede en todo el universo de las bases de datos. Nosotros tenemos el árbol B, que es el árbol de base de datos, con el cual el algoritmo de base de datos, con lo cual las bases de datos relacionales
principalmente están accediendo a esa información almacenada en esa base de datos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a generar cambios en ese árbol? Momento cero, cargamos los datos, hicimos la carga de datos masiva en la tabla y le digo crea el índice. Y me crea un índice. Perfecto. Mientras que no haya ningún cambio, ese índice está balanceado, no tiene saltos, no tiene ninguna incongruencia. Cuando llego a los nodos hoja, lo que voy a estar encontrando es la dirección física donde se encuentra el registro en cuestión dentro de mi archivo. Perfecto. Pero imagínense que yo empiezo a borrar un dato. Delete, hago delete de un registro. ¿Qué pasa? Queda un nodo hoja nulo, no tengo nada. Hay una hoja que no existe, porque no existe más el registro. Después, cambio un valor de un índice, porque lo tuve que cambiar, tuve que generar. Eso implicó que de manera dinámica el árbol B tuviera que cambiar un valor a otra rama y que se acomodase donde se tenga que acomodar. Eso lo que va generando son agujeros en la estructura del árbol, lo que se conoce habitualmente como queso gruyère, por los agujeros grandes que tiene el queso. Entonces, tenemos un montón de agujeros en nuestro índice. ¿Y eso qué hace? Le saca performance, porque capaz que tenemos en un momento, se desbalanceó el árbol, por otro lado, tenemos quizás una profundidad de árbol que ya no es la real, podría ser más pequeña la profundidad por lo que tengo, por lo que tengo que hacer. Bueno, todo eso genera un problema real en los índices. Y esto no se escapa a ninguna base de datos. El problema de mantenimiento de los índices que sean eficientes. Entonces lo que se tiene que hacer es una reindexación. Las bases de datos modernas pueden tomar uno puede tomar distintas formas de trabajo. Puede decir simplemente, bueno, voy a reindexar periódicamente, que es lo que se hace más habitualmente, los índices para tenerlos todos bien formados y que tenga buena performance la base de datos, pero en determinados casos yo puedo decidir simplemente agarrar y tener la indexación dinámica. Cada vez que se va haciendo estos cambios de manera dinámica, no solamente se mueve el registro, que es lo que hay que hacer y saber dónde está para encontrarlo, sino que se va rehaciendo en una tarea con bajo porcentaje de CPU asignada la reindexación del índice. Bueno, como siempre, ¿qué es bueno, qué es malo? Si a mí no me comentan algunas características básicas de cómo estoy trabajando, de cuáles son las características de esa base de datos, cuáles son las frecuencias de cambio, los volúmenes, la concurrencia, si no tengo al menos esa información, esta respuesta de cuál es la forma más apropiada de indexar los datos, de mantener los índices, se me complica, no lo puedo realizar, no puedo responder eso. Bueno, ahí tienen un concepto con el cual ustedes tienen que lidiar. Bueno, metadatos, la estructura, cómo es la estructura de los datos, cuestiones de seguridad en la base de datos
eh, de vectores, ustedes no tienen que nunca perder de vista el concepto de CRUD. CRUD es crear, leer, actualizar y eliminar. Esto es genérico para cualquier base de datos. Ustedes lo que tienen que eh, entender es el poder trabajar, poder entender cómo ustedes van a actualizar esa información y cuáles son los pasos que tienen que hacer. Es el ABM tradicional, es el CRUD, ¿no? Crear, leer, actualizar y eliminar registros con los cuales tienen que tener. La seguridad. Eh, este es el tipo de certificación que ustedes podrían llegar a evaluar con respecto a la base de datos. El SOC 2 es es una certificación estándar de la industria, donde ustedes pueden evaluar el tipo de seguridad que tienen sobre la base de datos e IPA para trabajar con información sensible. Por supuesto, estas dos cosas ustedes las tienen que manejar en relación al conjunto de datos con lo cual ustedes están trabajando, ¿no? Y la importancia de la aplicación con la cual están trabajando. Todos queremos certificar esto porque nos da un sello de calidad de nuestras aplicaciones que están soportadas por base de datos, pero también debemos entender que es un esfuerzo importante el hecho de trabajar con este tipo de certificaciones, ¿no? Hay que ver un montón de puntos y mantenerlos a lo largo del tiempo, inspecciones periódicas con las cuales debemos enfrentar al menos una vez al año para mantener la certificación. Eso implica o impacta en un peso muy grande de trabajo que uno debería evaluar si es lo que uno quiere, con lo que uno quiere trabajar. Bueno, ahí tenemos los patrones arquitectónicos, algunas cuestiones de qué les conviene más cuando trabajan con las bases de datos vectoriales. Eh, Mi opinión, al margen de todo lo que ustedes van a ver acá, costos, toda esta vuelta, eh, mi opinión es, sí se debe empezar con un modelo local, on-premise, hosteado en nuestros servidores, es decir, de una base de datos de vectores open source y no prestarle mucha más atención a eso, no darle mucha más importancia a eso. Por otro lado, cuando la aplicación crece, sí es necesario tener un software as a services que tenga un costo, que ellos se encarguen del mantenimiento de la base de datos vectorial, que se encarguen de los resguardos de datos, que se encarguen de todo relativo a la seguridad, porque si no se nos hace una cuesta tan empinada que nunca podemos escalar nuestras soluciones. Y eso se da simplemente porque los recursos que tenemos que tener de manera on-premise para trabajar con una gran base de datos orientada a vectores es muy grande. Bueno, eso sería
mi opinión con respecto a esto, un modo híbrido. Empezamos por algo código abierto y cuando crece, bueno, ya está. Tenemos que pegar el salto y vamos a algo ya de calidad industrial. Bueno, acá tienen algunas comparaciones, el enfoque, los distintos enfoques, cómo desplegarlo. Bueno, ahí tienen un conjunto de comparaciones para poder evaluarlo. El hecho de tener bases de datos vectoriales, cuáles son las principales, lo que habíamos visto. Eh, en función de estas bases de datos. ChromaDB habíamos dicho que es como la más estándar, código abierto. Eh, ahí tienen todos tienen, son supuestamente open source con una opción mucho más detallado, pero bueno, tienen que ir viendo la forma de acceso, tienen acá consultas GraphQL, es un método con algo similar a, a las bases de datos eh, de, de vectores, pero lo que sería de grafos, quiero decir, con vectores, bueno, ahí tienen un poco más de detalle de cada una de las soluciones de los tipos de base de datos, pero como verán, Chroma es una bastante utilizada y, y que pueden trabajar. Bueno, algunos requisitos de cada uno comparados y hacia dónde vamos, que es, hay algo interesante acá, es esto, que es eh, tener equipos, o sea, utilizar lo que nosotros conocemos almacenamiento SSD como directamente el lugar donde trabajamos y utilizar menos memoria. Eso es una tendencia bastante común que se está haciendo eh, muy natural. Cuando el almacenamiento SSD cada vez más rápido y mayor acceso, en vez de pensarlo como memoria, lo pensamos como un tipo de almacenamiento y de recuperación directamente como ese. Eh, FAIS, vamos a ver un ejemplo, son bibliotecas de búsqueda, donde no es una base de datos específicamente, eh, pero para muchos de los casos con los cuales nosotros tenemos que trabajar, nos alcanza y en sobra, ¿no? Más de lo normal, trabajar con algo, una biblioteca de búsqueda, que esto sería el FACE, entiéndanlo como el SQL Alchemy, esa base de datos en Python que anda bien para un montón de casos que no necesitas una base de datos completa por el volumen, por la concurrencia, por un par de cuestiones más. Entonces utilizas algo que tiene la estructura de una base de datos, se comporta, podés consultar, todo eso, pero si empezás a rasgar no tiene toda la funcionalidad ni todas las características recomendadas para trabajar en producción. Pero muchas veces es utilizado por lo poco que tengo que trabajar. Bueno, y algunas definiciones que tenemos ahí que van a tener para leer. Bueno, base de datos vectoriales. Seguimos insistiendo con esto por una sencilla razón. Es extremadamente importante poder trabajar esta familia de bases de datos
y que ustedes la conozcan. ¿Por qué? En un momento, lo único importante, lo único con lo cual ustedes tenían que lidiar era con las bases de datos relacionales. Bárbaro, no hay ningún inconveniente. Tenemos las bases de datos relacionales. Luego surgió la necesidad de aprender bases de datos NoSQL orientadas a documentos. Ahí salimos corriendo y aprendimos MongoDB. Después vino en mayor o menor medida, y principalmente sobre nuestra habilidad o nuestra línea, la línea que tomó nuestra carrera profesional, quizás aprender alguna base de datos más NoSQL, puede ser Redis si tenía que trabajar con tuplas en memoria para hacer una aplicación más eficiente, o NeoDB, donde yo tengo pues una base de datos orientada a grafo, si es que tenía que hacer una aplicación de logística y esto implicaba trabajar con mapas y circuitos. Las bases de datos orientadas a grafos son principalmente apropiadas para resolver este tipo de problemas, pero ahora surgió una nueva necesidad, que son las bases de datos orientadas a, a vectores. Y es lo que tenemos que aprender y hacer hincapié. En el medio, por supuesto, hay formatos de archivos, tipo Parquet, LAS, que no ofician como base de datos en sí, pero que nos ayudan, como este Face, como este SQL Alchemy, a hacer algo parecido. Pero en resumen de toda esta primera parte de la clase, lo que ustedes tienen que llevarse es muy importante para ustedes entender los conceptos centrales de lo que son las bases de datos, bases de datos vectoriales. Siempre me sale la palabra orientadas y no tiene nada que ver acá la palabra orientada, sino las bases de datos vectoriales, y tienen que entender su comportamiento, tienen que saber cómo usarlas, acceder a ellas y principalmente cuál es su impacto en el mundo de la inteligencia artificial. Es por eso que hacemos tanto hincapié en esta nueva familia de base de datos. Bueno, hacemos un break de 10 minutitos y continuamos. Gracias, Ulises. A ver un poco de código, si no es aburrido esto. Bien, ¿qué estamos viendo acá? Un ejemplo quizás de la base de datos más utilizada para en los primeros pasos, ¿no? ChromaDB lo podemos utilizar en producción sin ningún problema. Es una base de datos que es una base de datos
de objetos. No tiene absolutamente ningún problema utilizarla de esta manera. Pero se la considera como el punto de arranque. ¿Mm? Y lo bueno que tiene acá, aunque es una base de datos que fue pensada para trabajar con inteligencia, en el mundo de inteligencia artificial, y lo que se conocen como las redes, como las búsquedas semánticas, que es algo muy puntual de los modelos que estamos viendo de RAG, ¿no? La búsqueda semántica, esos contextos, traducirse búsqueda semántica tiene que traducirse como esa búsqueda por contextos que nos permite extraer información de manera rápida. Bien, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con esto? Estas búsquedas semánticas, si yo lo pongo, genero los vectores por cualquier método, después los cargo, después puedo extraerlo de manera fácil. Tengo una interfaz en Python, eh, es la persistencia. Algo muy interesante es este punto. ¿Qué quiere decir embeddings personalizados? Bueno, los embeddings personalizados es, próxima clase vamos a hacer hincapié en un tipo de embedding para cargar datos en las bases de datos vectoriales, que son muy específicos, que Sentence Transformer es la librería que nos genera, y muchas de las bases de datos orientadas a vectores. ¿Por qué digo orientadas si es bases de datos vectoriales? Lo tengo grabado en mi cabeza con orientada a objetos. No sé por qué hago la transferencia directa. Bien, el punto es que nosotros podemos utilizar esto como un almacenamiento de cualquier tipo de vectores. Entonces, algo como TF-IDF, que es un algoritmo estándar para el manejo de vectores, que es el protoconcepto de los embeddings que conocemos hoy, también lo podemos almacenar. Y eso es muy bueno. Y la otra cosa que no ocupa memoria, está corriendo en esta máquina que no tiene casi nada de recursos y funciona. Bueno, el import, lo de siempre. ¿Qué tengo que decirle? ¿Dónde voy a guardar en qué directorio voy a guardar la base de datos? Algo importante que tienen que entender es que acá se da un directorio porque estas bases de datos, como la gran mayoría de las bases de datos NoSQL, trabajan con múltiples archivos. Ellos crean múltiples archivos para mejorar el rendimiento, con lo cual siempre le estamos pasando un directorio y no un archivo. Después le ponemos el nombre a la colección, acá se llama collections, colecciones de datos. Es muy común encontrar esta palabra en el mundo NoSQL. Lo que estamos diciendo es, si estaríamos en el mundo de las bases de datos relacionales, ¿dónde vamos a crear las tablas? O podemos encontrar las tuplas. Acá siempre se denomina, en términos generales, colecciones de datos, y eso es bastante interesante. Y después, directamente, agrego los valores. ¿Cómo hago para esta colección? Agregarle valores. Tengo que pasarle dos parámetros. En primer lugar, un array con los documentos. Acá le puedo pasar dos para un ejemplo de juguete, le puedo pasar cientos de miles. Y después los ID con que quiero que en posición 1 a 1,
el primero con el primero, el segundo con el segundo, los voy a poder identificar si quiero acceder a ellos. Entonces ahí tengo mis documentos. Yo con hacer add solamente ya tengo todo lo necesario que tengo para guardarlo. Ya está, me hizo la conversión y me lo guardó. Después, si yo quiero hacer una query, lo que sería el SQL, una sentencia de SQL en esta base de datos Chroma, lo único que yo tengo que hacer, lo único que yo tengo que hacer es tomar un documento, ¿no? Un string, que lo voy a definir como la query. Acá le puedo poner la cantidad máxima de resultados, esto es muy importante porque esto me va a dar el grado de similitud con el cual quiero y el tiempo de búsqueda de la consulta, pero lo importante que tengo acá es, ahí está, eso. Con solo esto, o sea, le dije en qué directorio lo voy a guardar, le di un nombre a mi colección de documentos, que se llama colección, le agregué a esa colección de documentos los documentos, unos índices de recuperación, y simplemente después le hago una pregunta, que en realidad, fíjense que acá está la trampa. Vamos a ver el resultado. Me da, como puse dos y tenía dos, ejemplo amañado, siempre acuérdense que los ejemplos que se dan en los libros y en las clases son los ejemplos que nunca van a tener en la vida real. Son los ejemplos simples, funcionales, donde miren qué bien que andan, pero sepan que cuando vayan a producción se van a romper la cabeza porque nunca va a salir así. Ese es el costo de trabajar en producción. Lo que te va a decir es cuáles son los vectores que se parecen más y menos a cada uno de ellos, los documentos en qué orden los tiene y algunos datos más. Pero fíjense esto, miren esto. Te dice, primer documento, esto es un documento sobre piñas, este es un documento sobre naranjas, ¿no? Este es un documento sobre frutas tropicales. Naranjas, documento 2. Piñas, documento 1. Me dice que tengo un 0,78, un 0,80 para piñas, el orden que viene acá, ¿no? Primero sacó el 2 con menor probabilidad, un 0,78, que es el de naranjas. Y el 1, un 0,80, un poquito más, que es el de piñas. Y me devuelve los embeddings, los tengo acá, y los documentos en el orden en que me lo dice acá con la distancia de esto. Este ejemplo trivial me ayuda a mí a entender unas cuantas cosas. Vamos a ponerlo ahí y ahí vemos completo el ejemplo. La creación, la carga y la consulta. Yo generé acá una base de datos de cero. Acá le dije, guardámelo en este directorio, ponele colección y agregá estos dos documentos. Y después hice una consulta. Este es un documento sobre piñas, este es un documento sobre naranjas, este es un documento sobre frutas tropicales. ¿Cómo hizo
porque tengo nada más que estos 3 datos. ¿Ven? Son 3 datos. Estos 2 documentos y esto. ¿Cómo hizo esta base de datos Chroma para sacarme algo del 78 y del 80% y saber que eran frutas que son ahí medias tropicales, las piñas más, menos, la naranja también, ambas son de, de climas tropicales o subtropicales. Pero ¿cómo hizo? ¿No le llama la atención para que le haya enganchado este número? Bueno, les debería llamar la atención de cómo es magia esto. No, no es magia. Con IA, no, no tengo nada, Ulises. Es esto. Acá no estoy utilizando IA. Lo único que estoy utilizando es una base de datos vectorial. ¿Mm? ¿Es por la cantidad de palabras que coinciden? Vamos bien orientados. Lo que pasa, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado la clase pasada o la otra? No me acuerdo que habíamos dicho que en un comentario hacia el pasar que estábamos viendo que el contexto es muy importante. Fíjense, la trampa es esta. Esto es un documento sobre, esto es un documento sobre, este es un documento sobre, contexto. Al hacer el cambio a vectores, que es una sucesión de números, van a quedar cerca. Entonces, como la distancia es poca, yo tengo que asumir que esto y estas dos palabras tienen que tener relación, porque el contexto, la primera parte, en este caso, es el mismo. ¿Entienden ahora por qué anda el modelo GPT que ustedes ven, le preguntan algo y le retorna magia? No, no es magia, acá lo acaban de ver, no es nada de... Es un modelo donde yo estoy agregándole el contexto de las oraciones. Lo único que hace el modelo GPT, que cruza todo con todo y entonces tiene un contexto mucho más abarcativo. Pero el ejemplo básico que ustedes tienen que entender es esto. Esto es la magia, no es ninguna magia, es una cuestión que se explica fácilmente. Entendemos un concepto básico, que es ¿cuál? No es importante o no es tan importante el, la palabra, sino como la ventana de contexto. Que esa palabra, el context window, lo ven muy común, muy frecuentemente en el universo del procesamiento de ChatGPT, así, cuando estudian como el prompt engineering, todo eso, uno le dice hay que darle contexto y la ventana de contexto que tiene cada una de las sesiones con las cuales ustedes están trabajando, que en un momento se satura y se pierde. Eso es el efecto cuando están hace mucho tiempo trabajando con una sesión y de repente lo que le venían respondiendo, venían refinando su búsqueda a ustedes, se pierde. Bueno, eso se llama context window, y ese context window lo que hace es, es recordar todo lo que le fue respondiendo a ustedes y le da una respuesta más refinada. Bueno, eso deriva de una familia de algoritmos que el primer algoritmo que realmente lo empezó a trabajar fue BERT, donde realmente se puso el contexto de las palabras
a trabajar para hacer lo que tenga que hacer en ese punto de la predicción de palabras y demás. Pero en esto lo que nosotros queremos hacer es entender este procedimiento. Entonces, acuérdense, para los modelos es más importante, del modelo de procesamiento del lenguaje natural, es más importante el contexto que la palabra en sí, piñas, naranjas y frutas tropicales. No nos importa tanto la palabra, sino que en el contexto que están, como esta primera parte es igual, y el ejemplo que armé es adrede, para que lo vean, lo que hace esto es decir, en contextos iguales, estas palabras, aunque yo no las conozca, deberían ser tomadas como sinónimos o cuasi sinónimos. ¿Mm? Entonces, es por eso que el cálculo de distancia que está haciendo nuestro modelo es tan alto. O sea, nos da un resultado que quiere decir que están eh, cerca los vectores. ¿Por qué? Porque yo tengo un contexto que es similar. No necesito conocer todas las palabras para poder resolver este dilema. Ahí entienden por qué funciona GPT y por qué funcionan los RAC y por qué nos hacen creer que entienden. No entienden nada, sino que toman contextos ante contextos similares, aunque no estén todas las palabras iguales, y aunque yo no conozca, porque en mi base de datos frutas tropicales no había, o sea, en mi base de datos vectorial tenía piñas y naranjas, no tenía frutas tropicales. Pero ¿cómo se dio cuenta que eran frutas tropicales? Bueno, por los contextos, porque tienen una gran parte de su contexto, entendiendo ese contexto, esta primera parte, lo estamos simplificando, pero para que lo vean ustedes, esta primera parte es similar. En consecuencia, los vectores me van a quedar en un espacio vectorial próximo, y es por eso que me lo está recuperando. Ese es el truco que hacen las bases de datos vectoriales cuando nos dicen que hacen búsquedas semánticas. Acá están viendo el concepto funcionando de lo que es una búsqueda semántica. Me lo está poniendo en contexto. Y en realidad el motor conoce de tokens y no conoce de palabras. Por eso unidades mínimas de información se llaman a los tokens. Y esos vectores, al ser iguales, los compara y dice tienen que ser iguales y me los extrae. Acaban de entender el corazón de los modelos generativos y por qué ustedes le preguntan a ChatGPT, parecen que hay una persona del otro lado que les está respondiendo. Y así entienden también por qué funcionan los racks. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Hacemos exactamente lo mismo, persistencia. Tengo documento 1 y 2, consulto y me da lo mismo. Ahí está. Ahí tenemos los valores. Un Una ejemplo, consulta. sí. Eh, ¿En qué, por qué decide que una distancia es menor que la otra en este caso si no cambia tanto como en el ejemplo anterior? Ahí tenés razón, ahí es el gris de lo que tendríamos que ver, el vector y por qué hizo exactamente el cálculo y por qué a piñas quedó un poco más cerca que naranjas de frutas tropicales. Pero la pequeña diferencia que vos estás viendo está dada porque estas palabras, estas cuatro palabras son diferentes y eso generó que quede en el espacio vectorial. Podría haber quedado al revés tranquilamente, Ah, pero bien. es el cálculo del vector por lo que le correspondió a cada una de estas palabras. Y esa es la pequeña diferencia que vos estás viendo. Espero, ¿sirvió la explicación? Sí, 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 Ah, entendí. Gracias.
Bueno, y acá el TF y DF, bueno, acá este segundo ejemplo es lo mismo que el primero, repetición de uno del otro. Y acá TF y DF, que es una técnica de, para que esté bien, tendría que tener este guión acá, que es una técnica, esto, es una técnica de procesamiento del lenguaje natural para vectores ampliamente conocida, todos la sabemos. Entonces, volvemos a hacer esto, acá tenemos, en el mismo directorio, me lo guardé en el mismo lugar, tengo 3 documentos, texto sobre inteligencia artificial, texto sobre aprendizaje profundo y texto sobre fútbol. ¿Mm? Fíjense, texto sobre, texto sobre, texto sobre. No voy a usar el modelo estándar, porque cuando yo paso a esto, un detalle que tienen que observar, cuando yo estoy haciendo el add, le está poniendo el modelo estándar de Sentence Transformer, de la librería Sentence Transformer, acá. No le está poniendo cualquier modelo, pero acá yo le estoy forzando que utilice otro método para generar la vectorización, los embeddings, que se llama TF y DF, que es ampliamente conocido. Entonces, fíjense, creé el objeto, esto está en la librería Scikit-Learn, más estándar no se puede pedir. Generé mis vectores con estos documentos, ya tengo mis embeddings, y le pongo los documentos originales, el document y los embeddings. ¿Ven? Y acá le puse el documento. Ahí tengo el cálculo. ¿Ven? Le agregué yo los embeddings. ¿Se acuerdan? Acá no le agregué nada. Acá mandé los documentos y los índices. En este caso, le estoy mandando los embeddings armados de una manera particular, como yo quería. Ya está. Ahí lo tengo. Entonces, ¿qué sabés sobre redes neuronales? Lo primero que tengo que hacer es regla número 1 de la inteligencia artificial. Yo los métodos de procesamiento, de preprocesamiento que le apliqué a los datos de entrenamiento, en producción se lo tengo que aplicar de la misma manera al conjunto de datos que le estoy dando. Acá tengo. ¿Qué son las redes neuronales? Le tuve que generar la vectorización, que es el TF-IDF, el Query Embedding. Y ahora, Query Embeddings. Antes, ¿cómo estábamos haciendo? Query Text, ¿ven? Tengo dos formas. Puedo dejar que me lo haga él y me haga todo el cálculo, o se lo puedo dar todo cocinado yo. En este caso tengo un ejemplo donde le estoy dando el embedding yo, y entonces estoy invocando a otro parámetro, el Query Embeddings. Y ahí me da los resultados. Le doy 3 para que me muestre los 3 resultados y ver cómo funcionó. Entonces, los ID, la secuencia es documento 3, documento 1, documento 2, de menos a más. La distancia, 1, esto, 2, este último, metadatos, no lo tengo, los embeddings, no me los está trayendo, pero los tiene él calculados. El menos parecido es texto sobre fútbol, el que le sigue es texto sobre inteligencia artificial y el tercero texto sobre aprendizaje profundo. Fíjense que estos dos son casi iguales. Y este es el que varía. Texto sobre fútbol, texto sobre inteligencia artificial, texto sobre aprendizaje profundo. ¿Ven? Es el cálculo que va haciendo con los embeddings. Entonces, ahí está el secreto de por qué yo voy pudiendo extraer información de estos modelos. Y no es mucho más que esto. Después puedo aplicar en qué es lo que vamos a ver cuando generemos la próxima clase, los vectores para ir sumándolo. Bueno, la diferencia primordial que nosotros vamos a tener en eso es trabajar con
con modelos que nos permitan a nosotros mejorar la proximidad de mis vectores según el dominio. Vamos a ver que hay distintas formas de generar los vectores en función de dominios, de tamaño de datos y demás cosas que nos ajustan el resultado de salida. Pero el concepto básico que ustedes se tienen que llevar es: yo tengo una base de datos vectorial, esa base de datos vectorial yo le paso documentos, le puedo pasar los embeddings de esos documentos, simplemente los documentos, y ella me lo transforma al estándar de vectores con lo que ella trabaja, se lo paso y después puedo hacerle consultas por similitud. Esa consulta por similitud me va a extraer el resultado más parecido. Y eso no es porque, ¿cómo puso en el espacio vectorial algo más cerca o más lejos? En función de los contextos que tengo. No necesito tener todas las palabras, sino los contextos me dan la diferencia entre uno y el otro. Y eso es medianamente la distancia con la que calculaba. En el último ejemplo, con modo de cierre, ustedes dirán, pero ¿cómo se dio cuenta que inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje profundo estaba más cerca que fútbol? Ahí está la otra trampa. Y es eso de lo que ven ustedes que le dan resultados algunas veces el concepto de alucinación. Fútbol es una sola palabra. La trampa que les hice yo en el ejercicio es, todas las demás son dos palabras. ¿Ven? Entonces por eso lo puso más cerca. Y por eso le calculó una distancia similar a uno y el otro. Como siempre les digo, son documentos amañados, para que ustedes vean lo que queremos los profesores. Somos malas personas en términos generales, los profesores, cuando damos ejemplos. Pero bueno, ahí está el resultado. Una pregunta, Sí, porque en el primer ejemplo vimos que como que estaban muy cerca, sí. y entonces tenían 0,7, 0,8 de distancia. Y en el último más. En el último más, pero claro, el que tenía 1,0 algo era el de fútbol, y los otros dos tenían 1,28. Exactamente, porque el método de generación de los vectores, en el segundo caso, fue la técnica TF y DF, con lo cual el resultado que te va a dar no tiene que ser entre 0 y 1. Esa es la diferencia. Claro, pero entonces en TF y Y F, DF, si tiene 1,2 es más cerca que exactamente, 1,0. exactamente. Ok, perfecto. Bueno, chicos, por hoy está, nos vemos el lunes. Suerte. Nos vemos, Sí. profe.